Yo creo que la mayoría de la gente en la infancia tiene contacto con el Sí. asombro, ¿no? Mm, Y con la grandeza de la vida también. Y ujú, yo tuve la suerte o la no suerte, pero me tocó criarme en la naturaleza, en el campo, y tengo atesoro recuerdos infantiles de asombro, de comunión, de belleza, como es como, como es como si uno no estuviera en sí mismo, sino que la vida estuviera en uno mismo, ¿no? ujú, Entonces yo creo que estos son semillas, por un lado, que tienen más que ver con el asombro, y luego también, qué sé yo siempre digo de que claro, yo tengo 4 tíos, 3 tías y un tío, fueron religiosos. Bueno, ajá, okey. una vive. Guau. Así que yo tenía un tío carmelita, una tía que estuvo muchos años en misiones, se le llamaban misiones en aquel momento, en Bolivia, en Ujú, Colombia. Otra tía que estuvo muchos años también en el Raval, trabajando como asistente social, ayudando a mucha gente. Y aún otra tía monja, así que entonces pienso, qué sé yo, quizá hay una vocación de ayuda mm. o habrá alguna culpa sistémica que necesitamos expiar, pero que la idea de lo espiritual o lo divino Mm, no es tan extraña, ¿no? Aunque ujú, en mis tíos estaba muy envasado en el formato cristiano, aunque ujú, siempre me impactaron por la vocación social y de ayuda también. mm. Y qué sé yo, así que, por ejemplo, cuando salí por primera vez en la contra, mi tío, el carmelita, estaba encantado, porque además, siempre que me han preguntado he salido, a ver, 2 veces en la contra, Ujú. y yo creo que voy a salir un día de estos, porque me Ah, entrevistó el sí. Amela de nuevo con esto del Bailando Juntos, Ujú. y ahí me preguntan, bueno, ¿y creencias o religión, no sé qué? Yo siempre digo una frase de San Agustín, que es, la frase de San Agustín es, Dios es más yo que yo mismo. Ajá. Es, es un poco parecida a la frase de San Pablo también, cuando cae del caballo y se ilumina en cierto modo, entre comillas, y dice, qué sé yo, ahora ya no soy yo quien vive, sino que es Él que vive en mí, ¿no? Mm, Esto, como que uno es vivido más que, es decir, es esta dialéctica entre el yo o el ego y la vida viviendo en uno, ¿no? Entonces esta frase de San Agustín de Dios es más yo que yo mismo, me parece tan bella, ¿no? Y también el proceso de libertad y de crecimiento significa hacerse más libre de uno mismo también, de que uno no mm, sea la interferencia, de que uno con sus temores, con sus esperanzas, con sus anhelos, con sus deseos, qué sé yo, no inunde todo el campo de manera que se ahogue la canción de amor, podríamos mm. decir, ¿no? Así que no sé si esto también influyó, y, pero bueno, sí, y además, mira, me gusta mucho que me preguntes porque hasta hace poco yo tenía una cierta vergüenza también de hablar más claramente de espiritualidad, ¿no? Y Ajá. de decir, sí, hay algo en mí que resuena con esta Ujú, palabra, al menos espiritualidad, o con lo que esta palabra evoca, ¿no? ujú, Tampoco soy de los que luego voy diciendo es que yo soy un tipo espiritual, no, no sé qué significa ser espiritual tampoco, ¿no? O sea, no ejerzo, pero me acuerdo, por ejemplo, cuando vino Bert Hellinger por mm. primera vez en el año 99, que junto con Ramón Resino, yo creo que lo conociste tú a Ramón Sí. Resino, has Ujú, oído hablar de él, ya sí. murió, Ujú, le hicimos una entrevista y Ramón Resino recuerdo que le preguntó si las constelaciones eran un abordaje espiritual. Y él dijo, se enojó y dijo, espiritual, espiritual. ¿Qué es espiritual? Una madre que cría 8 hijos, esto es espiritual. ujú, En el sentido de que la espiritualidad no deja de ser servicio a la vida también, no deja ujú, de ser benevolencia, entrega, ¿no? ujú, Pero era como que le enojaba la cosa de tener que reconocerse espiritual, pero luego fue virando y al cabo de pocos años ya empezó a hablar de los movimientos del espíritu, de ujú, espiritualidad, ujú, y Hellinger también estaba completamente tomado por un lugar interior que resonaba con algo mucho más grande ujú, y que en él tomaba la forma de asentimiento, de amor, de presencia, algo muy bello que había desarrollado, pero claro, él había sido religioso también, mm, sacerdote, meditador toda la vida,
Así que tenía una praxis, un entrenamiento, una musculatura también en el diálogo con esto que nos abarca y que nos trasciende y que quizá nos guía de alguna manera insospechada.